Hola a todos. Bien, en esta clase vamos a ver la parte final de la metformina y vamos a hablar algo que es muy importante acerca del uso de la metformina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las indicaciones primeramente para la metformina? Están indicados la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico. Bien, entonces nosotros tenemos que saber por qué se usan la metformina en el síndrome de ovario poliquístico, que es una patología que afecta hasta el 15% de las mujeres, ¿sí? Es bastante frecuente. Bien, entonces aquí tenemos fisiopatología del síndrome ovario poliquístico asociado a hiperinsulinemia. Entonces, esto se presenta en la diabetes tipo 2, ¿no? La hiperinsulinemia. Tenemos aquí, todo comienza entonces con la resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina, ¿no? O sea que esos receptores son poco sensibles a la insulina. No se activan fácilmente con la insulina. Entonces el organismo responderá con mayor secreción de insulina ante esta resistencia. O sea que el organismo, al ver que estos receptores de insulina no se activan con la insulina que se está secretando en las células beta, entonces las células beta secretan mayor cantidad de insulina, ¿no? Pensando que esa mayor secreción de insulina va a contrarrestar esta resistencia a la insulina. Entonces, esto va a ocasionar un aumento de la insulina en la circulación general, ¿no? Entonces, esto nos dará una hiperinsulinemia, que este aumento excesivo de insulina producirá. ¿Qué va a producir la insulina excesivamente? ¿No? ¿Cómo es la hiperinsulinemia? Va a estimular a nivel ovárico, habrá un aumento de la actividad androgénica. Los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos son unas hormonas que se producen a nivel en las mujeres, en lo que son a nivel de los ovarios y a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, la hiperinsulinemia va a estimular a nivel ovárico, ¿no? Un aumento de la actividad androgénica a este nivel. Pero también va a estimular a nivel de la glándula suprarrenal, habrá también un incremento de la actividad androgénica, de los andrógenos. Entonces, ¿qué nos da estos dos efectos sumados? O sea, si hay un aumento de la actividad androgénica en glándula suprarrenal y hay un aumento de la actividad de la secreción, ¿no? Secreción de andrógeno a nivel de los ovarios, entonces esto nos va a producir un hiperandrogenismo, o sea, un aumento de los andrógenos a nivel de la circulación general. ¿Y qué manifestaciones clínicas nos va a producir el hiperandrogenismo? Nos va a producir hirsutismo, presencia de pelo en lugares donde normalmente no crecen, acné, seborrea y oligomenorrea, que es un trastorno menstrual, ¿no? Entonces, estas son manifestaciones clínicas que se producen por el hiperandrogenismo. Entonces, la resistencia a la insulina es la que va a desarrollarnos, que se presenta en la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, se va a dar, ¿no? A nivel de las mujeres, el hiperandrogenismo, ¿no? Y esto va a llevar a un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que está asociado a una hiperinsulinemia, que esta es una de sus causas del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bien, entonces tenemos acá un dato muy importante. La insulina disminuye la síntesis de la proteína transportadora de hormonas sexuales. Está simplificada con SHBG, ¿ok? Que esta se produce en el hígado, por el hígado. Y consiguientemente aumenta
la fracción libre de los andrógenos. Entonces, los andrógenos, como toda hormona, para distribuirse necesitan las proteínas plasmáticas. O sea, hay una fracción de andrógenos o de cualquier hormona que se une a proteínas plasmáticas, y hay otra porción de hormonas que se dirigen por medio de fracción libre, ¿ok? Igual que los fármacos, ¿no?, que hablamos en la farmacocinética. Estos se distribuyen por fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas. De igual forma, las hormonas también lo hacen de esa misma razón, de esa misma forma, ¿ok? Entonces, la insulina va a disminuir la síntesis de transportadores de hormonas sexuales en el hígado. Por tanto, esto va a incrementar los niveles de fracción libre de los andrógenos, ¿no? Y eso también es parte del desarrollo del hiperandrogenismo, ¿ok? Bien, entonces ya conocemos la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico asociado a hiperinsulinemia. Ahora, ¿qué tenemos que saber de los efectos de la metformina en síndrome de ovario poliquístico? Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son los efectos de la metformina en síndrome de ovario poliquístico? Tenemos que entender que la metformina disminuye la hormona luteinizante, LH, y andrógenos. Aumenta la hormona fólico-estimulante, FSH, y las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no?, que está simplificado con la sigla CHBG. Entonces va a aumentar las proteínas transportadoras de hormonas sexuales. Disminuye la insulina. La metformina disminuye la insulina. Restablece ciclos menstruales regulares y aumenta la fertilidad. Entonces, estos son efectos positivos que se dan por medio de la metformina en el síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Es por eso que es una de las indicaciones, este fármaco es el síndrome de ovario poliquístico, la metformina está indicado en estas patologías, ¿ok? Porque ha demostrado su efecto positivo, su efecto farmacológico positivo, su efecto terapéutico. Bien, tenemos por este lado ahora que conocer las precauciones acerca de la metformina. A largo plazo inhibe la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. También causa acidosis láctica, ¿no? Entonces puede llevar a largo plazo una disminución del complejo B, ¿no? Y puede causarnos manifestaciones clínicas nerviosas, ¿no?, como parestesias, paresias, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Tenemos los efectos secundarios, gastrointestinales y hematológicos. Los gastrointestinales, que son los más frecuentes, tenemos diarrea, náuseas, vómitos, anorexia. Mientras tanto que hematológicos, efectos secundarios hematológicos, la metformina disminuye el fibrinógeno y altera la coagulación. Entonces, periódicamente tenemos que hacer un hemograma, ¿no?, un hemograma con un coagulograma para ver qué tanto se está afectando el sistema de coagulación en ese paciente. Bien, algo también que es muy importante saber de la metformina es que este fármaco no aumenta de peso, no produce el aumento de peso, ¿ok? Más bien al contrario, lo reduce. Es por eso que se suele usar en algunas situaciones en pacientes que tienen obesidad. Pero la FDA no lo aprueba esto, ¿no? Pero algunos países lo usan, en algunos países lo usan para disminuir, ¿no?, la obesidad, por su efecto de reducir, ¿no?, el apetito también. Bien, tenemos por acá las contraindicaciones, que son la hipersensibilidad, disfunción renal, esto en filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. Diabetes tipo 1, acidosis metabólica aguda o crónica e insuficiencia hepática. Entonces estas son las contraindicaciones, ¿ok? Para la administración de metformina, que es por vía oral, nosotros tenemos que acompañarlo siempre con algún alimento, ¿ya?
Esto porque el alimento va a ayudar y va a mejorar, va a ayudar mucho a la absorción del fármaco. Así que siempre que tomemos metformina, hagámoslo con alimentos, ¿ya? No en ayunas. Bien, entonces eso es el tema de esta clase. Fue un tema bastante, no fue corto, ¿no? Porque hemos hablado 2 episodios, tuvimos 2 videos de la metformina y ahora con esto ya de recién acabamos, ¿no? Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Vamos a hablar de otro fármaco antidiabético, ya cada vez más cerca de acabar todos los fármacos antidiabéticos. Muy bien, nos vemos, un abrazo a todos, hasta luego.